24 al 27. Mateo capítulo 7, del 24 al 27, son los últimos versículos del sermón del monte ahí en el Evangelio de Mateo. Dice la Escritura: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Amén. Dios, en esta mañana te damos gracias por este tiempo en el que nos reunimos en este lugar, Señor, cada domingo para buscarte a ti, para acercarnos a ti, Señor. Te damos gracias por darnos esta oportunidad de poder alabarte en la hora temprana, de poder acercarnos a ti en adoración, Señor, reconociendo que no hay libertad sino en tu presencia, reconociendo que no hay gozo sino en tu presencia, y lo expresamos a través de los cantos. Señor, también te damos gracias por tu consejo, por tu palabra que será predicada. Y oramos para que el Espíritu Santo, que la inspiró, sea quien ministre en esta mañana a tu pueblo, a tu iglesia. Que sea el Espíritu Santo hablando a cada corazón. Que quites toda palabra de conocimiento humano, todo malo conocimiento, toda palabra humana. Que sea tu palabra, Señor, conforme a como tú la inspiraste, dada a nosotros en Cristo Jesús. Colocamos este tiempo en tus manos, dándote las gracias. Amén. Y bueno, nos hacemos la pregunta tal vez: ¿y por qué empezamos el Sermón del Monte en los últimos versículos del Sermón del Monte? ¿Por qué? Porque quiero que desde un comienzo veamos la importancia de este tema que iniciamos hoy. Veamos la importancia del Sermón del Monte. Es tan importante para la vida del cristiano que el Señor dice: cualquiera pues que me oye estas palabras. ¿A qué palabras se refiere? A todo el discurso que él acaba de dar, a todo el Sermón del Monte que inicia en Mateo capítulo 5, va hasta el 6 y luego termina en el capítulo 7 con estas palabras. Luego de que el Señor termine el discurso, quiere hacer un énfasis en la importancia que tiene para la vida diaria, ¿ya? Para el diario vivir del creyente. Si me oye estas palabras y las hace, le compararé a quién, a un hombre prudente. Dios está diciendo: mira, el que escuche, el que haya escuchado las palabras de este sermón, el que haya escuchado este mensaje y lo pone en práctica, lo voy a considerar como un hombre prudente, como alguien sabio. ¿Sí me entienden? Como alguien que está atento al consejo de Dios. Y pone un ejemplo. Aquí habla en sentido figurado, obviamente dice: descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Está hablando de cualquier tipo de situaciones ahí que nosotros podamos llegar a vivir en nuestra vida, ¿cierto? Pero cuando estamos fundamentados en la roca que es Cristo, ¿cierto? Estamos fundados en la roca que es Cristo y en su palabra, en su enseñanza. Cualquier situación que venga a nuestra vida pueda ser soportada. Recuerden que hemos hablado desde este mismo púlpito acerca de que muchas veces las pruebas, los momentos difíciles, no son más que un instrumento, una herramienta que Dios utiliza para formar nuestro carácter, para quitar todo aquello que no es Cristo en nuestra vida, todo aquello que no refleja a Cristo, todo aquello que no muestra a Cristo en nuestra vida. Entonces él viene siendo prudente, pero también hace una advertencia en el versículo 26 y 27. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre que insensato, que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Mire, edificó su casa sobre la que, sobre la arena. Mientras uno edifica sobre Dios, sobre Cristo, sobre su palabra, otro edifica sobre la arena, sobre algo donde no hay fundamento, donde no hay firmeza. Amén. ¿Sabe? Cuando el Señor habla con Pedro, cuando le llama Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado como Pedro. O sea, ya no eres más Simón, ya no eres más aquel que cambia, ¿cierto? De parecer, que cambia de ánimo. Ya de aquí en adelante serás una roca. Serás
una roca sobre la cual se puede edificar. Una roca firme que no lo van a mover las situaciones de la vida en su vida. Que no vamos a llorar, sí vamos a llorar. Por supuesto, como cristianos hemos llorado y nos vamos a tener situaciones donde vamos a llorar, situaciones tristes, difíciles. Estaba allí con unos hermanos hace un mes y algo, unos hermanos de la iglesia bautista central de Soledad, y estuve allí acompañándoles con mi esposa, con la muerte de una hermana que conocíamos, hermana del pastor de la iglesia, de una familia cercana a nosotros, y estábamos allí y había dolor. La hermana que falleció es una hermana cristiana, creyente, una hermana consagrada al Señor. Sin embargo, había tristeza entre sus hermanos, había tristeza del pastor de la iglesia, que era su hermano también, su mamá, todos creyentes. Sin embargo, había dolor. ¿Por qué? El dolor de la ausencia, el dolor de levantarme y no encontrarme ese día, pero el tiempo que pasa, pero la tranquilidad y la paz de saber que está en la presencia del Señor, de saber que está en un mejor lugar. Y es esto sobre lo que habla Jesús. Mucha gente va a llorar sin esperanza. Nosotros lloramos con esperanza de lo que Dios está haciendo, de las promesas del Señor para nosotros y para los demás. Entonces, aquel que ha fundado su vida sobre la palabra de Dios, sobre la enseñanza de Jesús, está fundando su vida sobre una roca fuerte. Amén. Entonces, ahí está la importancia del Sermón del Monte. Ahí está la importancia de estar cada semana leyendo la palabra de Dios, leyendo el Sermón del Monte, fundamentando nuestra vida en las enseñanzas. No podemos caer en el error del hombre del que habla Santiago también, de aquel que es oidor de la palabra solamente, que es como aquel que llega a se para frente a un espejo, ve su imagen y luego se vaya, olvida todo lo que ve allí. Entonces Jesús dice, no es solo escuchar la palabra, es aplicar la palabra, es vivir la palabra, es hacer parte de tu vida cotidiana esta palabra, este consejo que yo acabo de dar, este sermón que acabo de dar aquí. De hecho es el sermón más poderoso y más hermoso en la historia de la humanidad, el Sermón del Monte. ¿Okay? Entonces Jesús está hablando allí al final del Sermón del Monte acerca de la importancia. ¿Y cuál es el resultado de oír y practicar, o de simplemente oír sin practicar? ¿Amén? Ahora, este nombre que le llamamos el Sermón del Monte, porque aparece, ya lo dijimos en Mateo 5, 6 y 7, porque en esa ocasión, en Mateo capítulo 5, versículo 1, donde inicia realmente el Sermón del Monte, donde vamos a ver una introducción, Mateo 5, 1 dice, viendo la multitud, subió al monte, viendo la multitud que le seguía. Pero subió al monte y abriendo su boca les enseñaba diciendo, y allí viene todo el discurso que lleva 3 capítulos del Evangelio de Mateo. En este Sermón del Monte encontramos nosotros la mayor concentración de enseñanzas de Cristo para la vida del creyente. La mayor concentración de enseñanzas para nuestra vida, para la práctica cristiana, para la práctica de nuestra vida, la encontramos allí en el Sermón del Monte. Ahí está condensado el mensaje del Señor. ¿Okay? El contenido del Sermón del Monte aborda y explica los principios más importantes y fundamentales del verdadero cristiano. Y esto es bien importante. Ahora bien, para poder entender el mensaje del sermón, tenemos que conocer el contexto en que este sermón se dio, y es lo que vamos a hacer esta mañana. ¿Cuál es el contexto del Sermón del Monte? Quiero que me acompañen un momentito allí a Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Este versículo es paralelo con Mateo 4:17. ¿Ya? Marcos 1, versículos 14 y 15 dice, después que fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Mateo capítulo 5, versículo 17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Versículo 23 y 23 de Mateo 4 también dice, recorrió
Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Eso sucedió justo antes de que él entregara al pueblo este sermón, antes de que él entregase el sermón del monte. ¿Y qué encontramos allí? Encontramos dos cosas que son fundamentales, dos cosas que Jesús menciona y que nosotros no podemos perder de vista. Uno es que habla del reino y otro que habla del evangelio. Quiere decir que hay un reino y hay un evangelio, que hay un reino y hay un mensaje que viene de parte de Dios, ¿cierto? Entonces vamos a ir mirando esos términos, porque también son términos que se han confundido en nuestros días. Para que nosotros podamos entender el sermón del monte, tenemos que tener claro el verdadero significado, el significado bíblico de estas palabras. La primera de ellas es el reino, ¿cierto? La frase evangelio del reino y las referencias al reino de Dios y al reino de los cielos están conectadas ¿con qué? Con el Señor Jesús, con su obra y con sus enseñanzas. Están directamente ligadas con esto, están conectadas con esto. Ahora, son dos conceptos que están ligados a su mensaje: reino y evangelio. Ahora, veamos un poquito lo que no es el reino de Dios. ¿Saben? La Biblia dice que el reino de Dios no es ¿qué? No es comida ni es bebida. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Primero que todo, eso es lo que no es el reino. Hoy se nos ha dado un concepto de reino totalmente diferente. Hoy se nos dice que es comida y bebida. Desafortunadamente se está enseñando esto, de que ser parte del reino de Dios implica los mejores manjares, las mejores bebidas, las mejores ropas y lo mejor todo. El mejor celular de marca, como la chica que salió por ahí diciendo que a ella le daba pena salir a la calle y no tener un iPhone, y le daba pena hablar con personas que no tienen un iPhone porque no estaban a su nivel. ¿Sí me entienden? El que no usa un iPhone es un perdedor. Ese es el reino terrenal. Desafortunadamente, en este tiempo se está enseñando mucho del reino, pero basado en reinos terrenales, basado en reinos de aquí de la tierra, en el concepto del reino, en el concepto de un rey que se señorea y que tiene lo mejor de todo: las mejores mujeres, la mejor casa, el palacio, el mejor auto, todo lo mejor. Ese es un concepto mundano de lo que es el reino, desafortunadamente introducido en la iglesia por la famosa teología de la prosperidad. Metió esto. ¿Saben una cosa? Y yo me voy un poquito más allá y digo que eso es diabólico. ¿Sabe por qué? Porque el único que prometió todos los reinos de este mundo, si le adoraran, ¿sabe quién fue? Satanás, en la tentación a Jesús, ahí en el desierto. Están todos los reinos de este mundo, pero te daré a ti si postrado me adorares. Y sabes, estos apóstoles van detrás de este tipo de reino, buscando este reino y enseñando acerca de este reino, algo diabólico realmente. Amén. Amén. El reino de Dios no es comida, no es bebida. En nuestro tiempo, repito, gracias a esa doctrina, gracias a esa teología de la prosperidad, se ha desarrollado un concepto erróneo del reino. Pero ¿sabe qué dice Juan capítulo 18, versículo 36? Allí Jesús confrontado dice: respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. El reino de Dios no puede ser comparado con los reinos de este mundo. No tiene las mismas características. Ahora bien, ¿qué es el reino? ¿Qué es el reino? Mateo capítulo 6, eso lo vamos a profundizar cuando vayamos en esa parte, pero solo quiero mencionarlo. Mateo 6:33 dice la Escritura: mas buscad que el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El reino de Dios es un reino de justicia. Una de las características es que es un reino de justicia porque tenemos nosotros a un rey justo, a Jesús, a Cristo el Señor. ¿Ok? Número 2. El reino de Dios es paz. Justicia, paz y gozo del Espíritu. Jesús dijo en Juan 14:27:
Mi paz os dejo, mi paz os doy, y yo no la doy como la da el mundo. El reino de Dios es justicia, es paz, y el reino de Dios es gozo. ¿Y sabe cuál es la diferencia entre el gozo y la alegría? El gozo viene del Señor y es permanente y no depende de las circunstancias. El gozo del Señor, que es nuestra fortaleza, realmente es un gozo que no depende de la circunstancia o de la situación que estamos viviendo. La alegría es pasajera. Hoy estamos alegres, mañana estamos tristes, pero el gozo no se va nunca. Entonces el reino de Dios, ¿sabe qué es? El gozo de Dios es justicia, paz y gozo. No es comida ni bebida. Entonces, ¿sabe qué? Tenemos que aprender el concepto correcto de lo que es el reino para poder entender el concepto que nos quiere entregar Jesús en el Sermón del Monte. Ahora bien, ¿cómo puedo ser parte del reino? ¿Sabe? Es una canción que hace mucho cantábamos nosotros. Justicia, paz, gozo del Espíritu, es el reino de Dios. Y después preguntaba, allí el salmista preguntaba, ¿quieres ser parte del reino de Cristo? ¿Cómo ser parte del reino de Cristo? La primera parte que menciona Jesús, en los textos que hemos leído, en el versículo 17 del capítulo 4 dice, de entonces comenzó Jesús a predicar, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cómo puedo ser parte del reino de Dios? Lo primero es un arrepentimiento, un cambio de ruta, un cambio de camino, que solo lo puede dar un encuentro verdadero con el reino. Solo un encuentro con Cristo una persona puede cambiar de camino. Y lo vamos a ver a partir del próximo domingo. Cuando hablemos un poquito acerca de los pobres del Espíritu. Pero es necesario un encuentro con el Señor y un reconocimiento de que estamos mal, pero debemos cambiar. Un reconocimiento de que le hemos fallado a Dios, de que hemos pecado, de que hemos andado en el camino incorrecto, pero luego de ese encuentro con el Señor debe haber un cambio total en nuestra vida. Debe haber un cambio de ruta. Ya no son los principios del mundo, son los principios de Cristo para nosotros. Amén. Es importante que nosotros lo tengamos claro. ¿Okay? ¿Cómo podemos ser parte del reino? Primero debe haber un arrepentimiento. Número 2, creer en el Evangelio. Arrepentidos y creer en el Evangelio. Creer en el Evangelio. Entonces el Evangelio debe ser predicado de la manera correcta. Ahora, ¿qué es el Evangelio? Es la buena nueva de la muerte y resurrección de Cristo. ¿Cierto? Ahora, este es otro concepto, así como el concepto del reino, que es justicia, paz y gozo. Nosotros tenemos que aprender el concepto correcto de lo que es el Evangelio. Hay un concepto errado también, muy utilizado en nuestro tiempo. Un concepto actual de lo que es predicar el Evangelio. ¿Saben? Para muchas personas, predicar el Evangelio es contar un testimonio de un recién convertido. Entre más famoso y más espectacular el testimonio, más predicación. ¿Cierto? Y usted dice, debe ser muy bueno porque allí se aglutina mucha gente. Allí llega mucha gente, pero ¿sabe? Más es el morbo que hay allí. Más es el deseo de satisfacer ese morbo de escuchar a un ex, lo que sea, a un ex famoso porque era artista, cantante, actor, o por un famoso ex delincuente. ¿Ves? Entonces empieza a contar la historia de cuando yo estaba en el mundo, hermano, y era atracador y lo apuñaleaba y mataba y la gente. Hasta que un día vino Cristo, listo, perfecto. Entonces usted se da cuenta, en estos sermones, en estos testimonios, se habla más de la basura que el diablo hizo en la vida de estas personas que de lo que Cristo está haciendo. Porque eso llama la atención de la gente. Eso es como leer un periódico de estos de Crónica Roja. A la gente le encanta eso, ¿verdad? Entonces, para muchos predicar el Evangelio es contar un testimonio de un recién convertido. Y entre más espectacular sea, más poderoso es el mensaje. Usted ha hablado con esa persona y un testimonio del varón aquel, hermano, y eso mira esto y esto y esto. A ver, el Señor y predicador y todo lo demás, listo. Pero eso no es predicar el Evangelio. Ok, el otro asunto es predicar el Evangelio es si te conviertes y vas a resolver todos tus problemas. ¿Sí? Porque muchas conversiones se dan en campañas evangelísticas, justamente es así: ven al Señor, si tu marido es un drogadicto, si es un borrachín, ven al Señor, que el Señor va a cambiar eso. ¿Y lo puede hacer o no?
Sí puede hacerlo, pero no es el centro, el meollo del mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio lo encontramos nosotros en primera carta a los Corintios, capítulo 15. Quiero que vaya conmigo allá. Es el mensaje que usted y yo tenemos que predicar. Primero a los Corintios, capítulo 15. El capítulo 15 de primero a los Corintios, miren lo que dice. Además, a partir del versículo, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado. Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual también perseveráis. La perseverancia del creyente, perseveráis. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. No hay fábula. Estaba dicho en las Escrituras que el Mesías había de morir. Había de sufrir y había de morir. ¿Ok? Sigue diciendo, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, y usted puede leer hasta el versículo 11, en el contexto del tema de la resurrección de los muertos. Recuerden como primicia la resurrección de Cristo, nuestra primicia, la esperanza de resurrección del creyente también. Pero allí Pablo le recuerda a ellos cuál es el verdadero evangelio. El evangelio que se debe predicar. Cristo murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Entonces, el primer aspecto del evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados, no conforme al testimonio humano, sino conforme a las Escrituras. De igual manera fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a lo que ya estaba escrito acerca de él. Número 3, apareció dando muestra de su resurrección, testimonio de vida. Ya, en el versículo 17, miren lo que dice el versículo 17 de 1 Corintios 15, que es bien importante. Dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Sin resurrección no hay cristianismo. Sin resurrección no hay esperanza. Estamos muertos en delitos y pecados. No es solamente el mensaje de Cristo, no es solamente la muerte de Cristo, sino la resurrección de Cristo. Es la parte más importante del mensaje. Si no hay resurrección, no hay promesa, no hay esperanza, no hay salvación para nadie. Y dice el apóstol Pablo que si no hay resurrección seríamos los más dignos de misericordia y de lástima, porque hemos creído en un Dios que no hay Dios. Y este es el mensaje del Evangelio, el verdadero mensaje del Evangelio. ¿Cierto? Es lo que el Señor nos está diciendo. Ahora, Romanos 1, 16, 17 nos da una perspectiva también del Evangelio. Dice Romanos, porque no me avergüenzo, ya vimos el mensaje, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, es algo que no debemos olvidar, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ese es otro pedacito mal interpretado muchas veces. Hermano, yo no tengo plata, pero por fe me voy a endeudar en esto. Eso no es fe. Olvídese. El justo, el que ha sido justificado por la fe en Cristo, vivirá. Hablando de la vida eterna. Mas el justo por la fe vivirá. No es que usted no, yo voy a vivir, voy a hacer una declaración de que el Señor me va a bendecir con esto. Yo por eso ahora voy a comprarme el iPhone que tanto deseo, a mostrar a la gente la manzanita y tal. Entonces yo me voy a endeudar. Mi sueldo no me alcanza para eso, pero yo me endeudo por fe. Eso es mentira, eso es un engaño, eso no es fe, eso es irresponsabilidad. Eso es ser un mal mayordomo. Amén. Mayordomo. Entonces ahí está, ¿cierto? Porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Primero, poder de Dios. No es algo humano. No es elocuencia cuando hablamos. Es poder
de Dios. ¿Para qué sirve el Evangelio? Para salvación. ¿Y para qué es el Evangelio? Para todo el nombre religioso del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que quiere, al judío primeramente y también al griego, al judío y al griego. Salvación. Amén. Ahora, ya teniendo claro estos dos conceptos acerca de lo que es el reino de Dios, bíblicamente hablando, y de lo que es el Evangelio, bíblicamente hablando, vamos a ver la razón de ser del Sermón del Monte. Primero, el Sermón del Monte. Del Sermón del Monte encontramos un espejo en el Antiguo Testamento. En el libro de Éxodo y también en Deuteronomio, narra la historia de cuando el Señor, cuando Dios saca a los hijos de Israel de Egipto, los bautiza, los hace pasar por el Mar Rojo, ¿cierto? Los conduce por el desierto durante 40 años. Y obran durante esos 40 años señales y maravillas y todas estas cosas que nosotros conocemos. Agua de la roca, el maná, carne de los codornices, etc. Todo esto lo hizo Dios, ¿verdad? Todas estas cosas. Pero al comienzo y al final, en Éxodo al comienzo, ¿verdad? Luego que el pueblo sale, el Señor le da mandamientos. Al final, antes de entrar en la tierra prometida, ¿qué hace Moisés? Que no iba a entrar a la tierra prometida, sin embargo cumplió su misión. Viene Moisés y le recuerda los mandamientos del Señor. ¿Por qué hace eso? ¿Por qué Dios hace esto? ¿Por qué no les dio sus mandamientos en Egipto? ¿Por qué se los dio cuando estaban ya en el desierto? ¿Por qué se los dio cuando ya estaban por entrar a la tierra prometida? El pueblo de Israel, como pueblo de Dios, necesitaba saber cómo comportarse en un mundo pagano, con costumbres y prácticas de vida que son diferentes a las que Dios quería para su pueblo. Allá van a encontrar todavía algunos pueblos con una ética, con una moral totalmente diferente a la que está basada en la santidad de Dios y la que espera de nosotros también. Entonces, ¿qué sucede? Lo que hace el Señor es llevarlo allí. Bueno, van a entrar allá, ustedes van a ingresar allá, ¿verdad? Esa tierra la van a poseer. Yo echaré a esas naciones delante de ustedes, ¿cierto? Con mano poderosa, se van a establecer allí en la tierra que fue el Señor, pero ustedes no van a copiar las prácticas de ellos. Sin embargo, Israel se desvió en algún momento. Empezaron a tener los mandamientos del Señor y empezaron a hacer cosas que Dios no les había mandado, se van a copiarlas. ¿Saben? Dios les dio a ellos maná en el desierto, Dios les dio agua sobre la roca. Todo esto lo dio Dios, ¿sabe para qué? Para que ellos aprendieran a depender del Señor. Cuando llegaban allá se iban a encontrar con los filisteos, con los jebuseos, que tenían prácticas que estaban basadas en la creencia en sus dioses paganos. Hay que sacrificar vidas y regar su sangre para que nos dé una buena cosecha. Ya Dios nos había preparado para eso, no. Así no deben comportarse ustedes. Saben, de la misma manera, Jesús viene hablando de un evangelio y de un reino, pero también se va al monte y allí le habla a las personas y les dice: esta es la manera como deben vivir los ciudadanos del reino de Dios. De esta manera espera Dios que nosotros vivamos. Lo enseñado en el Sermón del Monte. Por eso empecé con las últimas palabras. Por eso empecé con los últimos versículos del primer. Porque debemos aprender. Hay un manual. Todo país, toda nación tiene una constitución. Como cristianos, nosotros tenemos una constitución. Tenemos una palabra que Dios nos ha dado que tiene que ver con nuestro estilo de vida, con la práctica de vida diaria. Eso implica que cada creyente tiene una responsabilidad delante de Dios. Nadie podrá decir: a mí no me dijeron, a mí no me contaron. El Señor lo dejó escrito. Los israelitas necesitaban saber cómo comportarse en ese mundo pagano, pero también Jesús quiere que la iglesia, que su pueblo, conozca la forma en que deben comportarse en medio de un mundo caído. Filipenses 2:15, miren las palabras del apóstol Pablo: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación
maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. El versículo 16 comienza diciendo, asidos de la palabra de verdad. Ahí está confirmando Pablo esto. Amén. Para que seáis que irreprensibles, caminamos conforme a lo que el Señor dice. Nos dedicamos que el señalamiento. Esa frase que a veces hiere tanto, que dice, ¿y eso qué es cristiano? ¿Cierto? Porque el mundo está presto a señalarnos, a acusarnos. Amén. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, ¿en medio de qué? De una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Ya vamos a llegar en el sermón del monte. Ya vamos a ampliar cuando hablemos que nosotros somos luz del mundo. Debemos resplandecer en medio de un mundo lleno de oscuridad, lleno de maldad, alejado de la voluntad de Dios. El cristiano debe resplandecer. Entonces, la razón de ser del sermón del monte es que así, como todo reino necesita una constitución, nos debemos preguntar cómo deberían vivir los ciudadanos del reino de Dios. ¿Cómo deberíamos vivir nosotros? La respuesta a esta pregunta es la razón de ser de esta enseñanza del sermón de todo este discurso maravilloso que nadie ha podido ni podrá superar jamás. El discurso más poderoso y más hermoso que jamás se haya predicado en el planeta Tierra. Jesús, con el sermón del monte, quería enseñar a sus seguidores cómo deben comportarse los ciudadanos del reino. Amén. Quiero invitarlo a que se coloque de pie esta mañana. Dios nos ayude a ser consecuentes con esta verdad. Que Dios nos ayude. ¿Sabes? El reino de Dios no se define por necesidades materiales, por placeres terrenales, sino por principios eternos e innegociables. Eternos e innegociables, como la justicia, la paz y el gozo. Eso es eterno y es innegociable. Yo no puedo actuar conforme a la justicia humana, que soy un creyente. Actúo conforme a la justicia divina. Mi paz no es la paz que el mundo me da. La paz la recibo de aquel que dio su vida por mí. La paz de Cristo. Y el gozo verdadero lo recibo de Dios. Y es el gozo de Dios en mi vida, la presencia de Dios en mi vida que me llena de gozo, que impide que las circunstancias puedan golpear mi fe, puedan ponerme a pelear con Dios, puedan ponerme a decir, yo no voy porque es que me está yendo mal, yo no predico más porque es que me está yendo mal, es que Dios no me ha dado lo que yo le he pedido. No, cuando hay un gozo verdadero, uno está allí, hay las circunstancias y uno sigue avanzando en nuestra fe. Seguimos avanzando en nuestra fe. Ahora bien, a través de la predicación de este sermón, de este evangelio del reino, ¿verdad? El Señor nos invita a formar parte justamente de ese reino, pero mediante el arrepentimiento y la fe en el evangelio, la fe puesta en Cristo Jesús. El sermón del monte actúa como la constitución de nuestro reino, realmente, como la palabra dada para que nosotros podamos vivir conforme a la voluntad de Dios. Se convierte en una guía completa que nos va a enseñar a reflejar los valores del reino de Dios en nuestra vida diaria. Por eso, al edificar nuestras vidas sobre estos cimientos bíblicos, sobre esta palabra dada por el Señor, sobre estos cimientos que son sólidos, como el hombre prudente que construyó su casa sobre la roca, estaremos preparados para enfrentar cualquier adversidad, seguros en la promesa de la salvación y la vida eterna en el reino de Dios. Amén. ¿Por qué es importante el sermón del mundo? Yo lo invito, te desafío a que empieces a leer pasito a pasito, porque hay que degustarlo, hay que analizarlo en su contexto. Te invito a que nos encontremos aquí la próxima semana para hablar de las bienaventuranzas. Padre bueno, te damos gracias, Señor.